Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón y, y la verdad que es algo muy, pero muy bueno que la iglesia aparte, yo creo que todas las iglesias deberían eso, apartar todo un mes para hablar este tema tan importante que es la familia y poder estar tomando temas que en realidad motiven y cambien la estructura familiar. Nosotros no podemos esperar cambios en nuestra familia si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos mejorarla. Si la familia está bien, entonces la iglesia está bien, y si la iglesia está bien, la sociedad está bien. La familia es lo más importante que tiene la sociedad y es de lo más descuidado que la misma sociedad tiene. Es más, atenta la misma sociedad y el mismo gobierno en muchas de las cosas atentan contra la familia, queriéndola desaparecer y queriéndola cambiar y eso tenemos que nosotros primeramente como hijos de Dios, como cristianos, cambiar en nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay mucha tarea y yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque se preocupa por este tema. Yo le decía hace poquito, bueno, ahorita que estaba allá atrás, yo le digo la jefa Rosy, ¿verdad? Es mi jefa. Es que quiero decirles algo, ella es jefa en su trabajo. Sí, y buena jefa, He ido allá a su trabajo y muy bien la jefa. Y le decía que vamos a adoptar nosotros como iglesia también esto, que vemos tan bueno y queremos en marzo, que es precisamente el primer domingo de marzo, es el día de la familia, ¿verdad? Entonces marzo queremos adoptarlo también como el mes de la familia y vamos a hacer algo similar. Perdón, hermano, le voy a piratear esto, pero es tan bueno esto que la verdad queremos tenerlo también nosotros. Pues vamos a orar, ¿les parece? Oramos. Señor, gracias Padre, gracias porque vamos a exponer tu palabra. Gracias por el privilegio que me das. Gracias Señor por la familia. Gracias Señor porque nos has dado un lugar en el cual podamos desarrollarnos, Padre, poder crecer. Gracias Padre, yo te doy en lo personal por mi familia, por mi esposa, mis hijos que están ahorita aquí conmigo. Gracias Padre porque son un aliciente tan grande para mí. Y yo sé Señor que también los que estamos aquí tenemos familia o hay familias representadas en este lugar, Señor. Estamos tan agradecidos contigo Padre por tus bondades, pero también estamos tan necesitados de ti Señor. Queremos ver tu poder en nuestra familia. Queremos ver Señor cambios en nuestra familia, en nosotros mismos, en nuestras mismas vidas. Es por eso Padre que acudimos a ti. Es por eso que vamos a leer tu palabra, Señor, y que tú transformes, Padre, hagas esa transformación que es muchas veces dolorosa, pero necesaria. Ayúdenos, Señor, a entender que necesitamos amarnos los unos a los otros dentro del núcleo familiar. Y también, Señor, eso lleva a perdonarnos. No podemos decir que nos amamos si no nos perdonamos. Estamos en una constante fricción. Todos los días puede haber alguna discusión. Todos los días puede haber, Señor, diferentes maneras de pensar, aunque seamos miembros de una sola familia. Padre, todos los días nos tenemos que perdonar. Gracias, Padre, porque sé que hablarás a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Como decía en la oración, en la familia es donde se vive en realidad quiénes somos. Ahí es donde asomamos el cobre, ¿sí? Podemos llegar a un lugar como podemos estar en una escuela o en el trabajo o en donde estemos y podemos dar clichés, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, sonreír y estar todo pues muy padre, ¿no? La verdad este cuate es feliz, qué bárbaro. Pero en donde somos en realidad lo que somos, eso es nuestra familia. En donde asomas el cobre es en tu familia. Ahí te conocen, ahí te han visto en calzones o sin ellos, ¿verdad? Ahí te ven greñudo, greñuda, sin el maquillaje, ahí te ven que te armas, ¿verdad? Que te ponen la prótesis, todo acá y sales muy guapa, pero en tu casa es en realidad lo que eres. No puedes engañar a tus hermanos, no puedes engañar a tus padres, no puedes engañar a tu esposa, no puedes engañar a tu esposo, no puedes engañar a tus hijos. En la casa
nos mostramos tal y como somos. Ni aún en el noviazgo nos conocemos tanto como nos conocemos cuando ya estamos casados. Es por eso que ahí es donde se encuentran las fricciones reales. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos. Ahí es donde nosotros nos comportamos como somos. Ahí no podemos ser hipócritas. Y si lo queremos intentar siquiera, no basta más que de unos meses o unas semanas o inclusive días para que se muestre lo que somos. Porque estamos en una constante relación y estamos en una constante fricción. Por eso se dice que los dos, que el matrimonio, perdón, son los dos grandes perdonadores. ¿Por qué? Porque se tienen que perdonar todos los días. Aunado también esto a los hijos tienen que perdonar todos los días. Yo recuerdo que yo jugaba fútbol de chico y pues saben que jugando fútbol yo jugaba donde hubiera partido, ahí estaba yo, ¿sí? Aunque fuera en el patio de la escuela, en la calle, en la cancha, en todos lados yo jugaba fútbol y no importa que llevaba zapatos de vestir, yo jugaba fútbol. Y recuerdo que eso hacía que mis zapatos los rompiera con mucha facilidad. Y gracias a Dios, Dios me proveyó de un hermano que es 4 años más grande que yo, pero que calza lo mismo que yo. Entonces, a él le gustaban las cosas buenas y compraba sus cosas, ¿no? Y yo, de buen hermano menor, llegaba y presta para acá, y claro, sin decirle verdad, y de repente me ponía sus zapatos y me iba y por allá en la cancha los rompía. ¿Algún testimonio? Ahorita volteaban a ver el zapato del hermano, ¿no? Y eso ocasionaba fricciones muy fuertes entre mis hermanos. Somos 5, y inclusive llegué a, risa pues, llegué hasta ponerme la ropa de mi hermana en ocasiones, ¿verdad? Y ella se enojaba, agarraba su carro, no me lo quería prestar. Una vez me fui en sentido contrario en su carro o sea, es una bronca. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar donde estamos conviviendo y hay fricciones. Y las fricciones pueden ser de estas, las más mínimas a las fricciones más grandes. He conocido hermanos que le han quitado la novia a su hermano. Ya estamos hablando de una fricción más grande, ¿sí? He conocido familias en las cuales todos los integrantes de las familias viven en la misma casa, pero ninguno se habla, ninguno se dirige la palabra. ¿Por qué? Porque tienen fricciones. No sabemos nosotros entonces manejar esas fricciones y ocasiona que tengamos falta de perdón. Está muy relacionado el tema de hoy al taller que vimos hace un momento, ¿sí? Y ese taller hablaba precisamente algo de esto, ¿verdad? De saber que nuestros hijos son salvos, pero también saber, ¿verdad?, manejar los conflictos en el hogar. Saber tratar a los hijos de una manera en la cual no tengan conflictos o puedan solucionar los conflictos que tienen y que no llegue a cosas mayores. El perdonar, hermanos, el perdonar es de sabios. Por eso se llama la sabiduría del perdón. El perdonar denota quién eres delante de Dios. El perdonar también nos dice qué tan maduros somos. Si eres un cristiano maduro o no eres un cristiano maduro. Y quizá muchos de aquí digan, no, qué bien, esta predicación no es para mí, porque pues yo no tengo nada que perdonar, yo estoy muy bien en esa área y no tengo nada que perdonarle o que pedir perdón a nadie, me encuentro muy bien. Quizá te estás engañando. Quizá estás pensando que no te afectan las cosas, pero sí te afectan. Y te estás engañando a ti mismo y estás cayendo en los lazos del diablo, pensando que estás muy bien, cuando en realidad hay algo en tu corazón, algún resentimiento. Quizá hay muchos aquí que están enojados en contra de sus padres, e inclusive sus padres ya murieron y siguen molestos.
Quizá hay muchos aquí que están enojados con sus hijos, están frustrados. ¿Por qué? Porque sus hijos les hicieron daño en algo, no sé, en muchas cosas. Pero aquí hay padres enojados con sus hijos, hay hijos enojados con sus padres, hay hermanos molestos unos con los otros, orando para que se case y se largue de la casa. Y si puede ser a otra ciudad, mejor. Y ya están viendo su cama y están viendo su cuarto y están ustedes teniendo un análisis de acomodo dentro de ese cuarto, que se van a quedar con él. Y están, ay, qué bueno que ya se va a casar. No lo soporto. Pero puede haber aquí relaciones rotas familiares, que esas no nos dejan crecer como hijos de Dios y no nos dejan crecer como familia. Hay hogares o familias cristianas que inclusive no se congregan en la misma iglesia. Están tan molestos que se dejaron de congregar en la misma iglesia, y entonces eso hace que se dividan. Y cuando están juntos, conozco familias también así, ni siquiera puede haber un tema espiritual en la casa porque va a haber problema. El detalle aquí es de que nosotros necesitamos perdonar. Nosotros necesitamos restaurar relaciones. Nosotros necesitamos enfrentar y confrontar los conflictos. Nosotros necesitamos arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque Satanás está ganando ventaja en nuestro corazón. Quizá estamos tan endurecidos, quizá estamos nosotros tan desanimados que ya no nos deja crecer en nuestra vida personal. Por eso, dentro de la sabiduría del perdón, ¿o qué dice la sabiduría del perdón? El perdón, dentro de la sabiduría, es porque sabemos que Dios nos perdonó más. ¿Sí? Vamos a ver dos cosas en cuanto a esto. Sabemos que Dios nos perdonó más, por eso es de sabios perdonar. Y en segundo lugar, sabemos que si no perdonamos, ¿sí?, nos vamos a amargar. Y ya la amargura es otro lado, ya es otro renglón. Ya cuando llegamos a esas instancias, entonces ya estamos perdiendo la batalla claramente en nuestras vidas. Quisiera que buscáramos, por favor, en nuestra Biblia, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 18, y vamos a ver una historia que contó Jesús. Mateo 18, 23. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Mateo 18, 23 dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asido de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es un tema escabroso dentro de la familia, porque la falta de perdón destruye por completo las familias, las despedaza. Y quizá nosotros estamos en un peligro muy grande en cuanto a esto. Quizá nosotros estamos viviendo en una situación en tu familia en la cual no has sabido manejar el conflicto, no has sabido perdonar, no has querido perdonar, o la ofensa sigue taladrando tu corazón, que ha aflorado en ti amargura, un rencor profundo, a tal grado que has decidido mejor bloquearte y no tomar el toro por los cuernos y querer arreglar la situación. Quizá lo has intentado, quizá lo has hecho muchas veces, pero no has tenido respuesta al hacerlo. O quizá te has querido engañar a ti mismo y has dicho, bueno, no, yo ya no tengo nada, yo decidí perdonar, pero en realidad sigue dañando tu corazón. En realidad sigue lastimando y lacerando tu corazón. Y es un lastre en tu vida espiritual, en tu vida familiar. Necesitamos perdonar. Y necesitamos perdonar porque tenemos que saber que Dios nos perdonó más a nosotros. Dios te ha perdonado una deuda que no podías pagar. Ahora, si nosotros sacamos cuenta o le echamos tantito lápiz en cuanto a esto, en cuanto a qué le debía el siervo a su señor o al rey, y qué le debía el consiervo o entre consiervos, qué se debían, y lo trasladamos a pesos mexicanos, inclusive a dólares para aquellos inversionistas, nos vamos a asombrar. ¿Por qué? Porque dice aquí que el rey tenía a alguien, un siervo que le debía dinero, ¿sí? Y dice en el versículo 24 que le fue presentado y le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Haciendo una balanza en cuanto a las medidas o las unidades de medida de qué era un talento equivalía al peso de 16.8 kilos de oro fino. No era chapa, era oro fino, ¿sí? 16.8 kilos. Imagínense eso. Ahora, el consiervo, ¿sí? El consiervo que le debía a su compañero, le debía, aquí dice que le debía ¿cuánto? 200 ¿qué? 100 denarios, perdón, que le debía 100 denarios. ¿Qué es el denario? El denario ni siquiera es oro, el denario es plata y es el equivalente a casi 4 gramos de plata, un denario. Entonces, si nosotros vemos que eran 10,000 talentos multiplicando 16.8 kilos por 10,000, entonces nos vamos a dar cuenta que eran 168,000 kilos de oro. Era lo que le debía el siervo al rey. 168,000 kilos de oro. Y el otro, el consiervo, el que le debía la plata al otro, no era otra cosa más que 400 gramos de plata, ni siquiera medio kilo. O sea que le perdonó una deuda de 168,000 kilos de oro y él no pudo perdonar una deuda de 400 gramos de plata. Si lo multiplicamos, al día de ayer no sé cuánto amaneció el oro ahora, pero el kilo de oro para aquellos joyeros o aquellos empresarios del oro, según lo que yo leí, 784,446.54 cuesta el kilo de oro. Casi 1,000,000 de pesos. Y el gramo de plata cuesta 10.38 pesos.
Creo que estaba medio desfasado, ¿verdad? Si nosotros hacemos entonces ahora esa multiplicación, nos vamos a dar cuenta que esas eran las deudas, ¿sí? Hasta es difícil leer esto. 131,787 millones 18,720 pesos. ¿Alguien puede pagar eso? ¿Ahorita? Pero sí le debía al otro 4,152 pesos. Eso sí lo podemos pagar, ¿verdad? Y más si es el pastor Frank, que tiene mucho dinero, pues sí lo puede pagar rápido. Es lo de arriba, me refiero yo. Ahora, si ustedes lo quieren, que dicen, no, pues ¿y cuántos serían dólares? Pues en dólares son 6,750,000 dólares, 308,652.30. ¿Sí? Eso sería en dólares. O bien, en dólares, la deuda de la plata serían 218,05 dólares. Eso sería la plata. Estamos hablando de cosas que son abismalmente diferentes. Dios nos ha perdonado mucho más de 131,787 millones 18,720 pecados. Estoy seguro de eso. Y si no, cuéntelos. Y en su corta vida, Dios nos ha perdonado muchísimo más de esa cantidad de pecados. Y quizá a nosotros nos han dado 4,152 pecados o nos han ofendido 4,152 veces en nuestra vida. Y nosotros nos enfrascamos en estar peleando y estar reclamando y estar exigiendo a aquel que nos ofendió, cuando no nos damos cuenta que Dios nos perdonó muchísimo más. Que Dios te ha perdonado muchísimo más pecados. Te has equivocado muchísimo más. Yo recuerdo que cuando llega mi hijo o mis hijos, pues, y se equivocan en algo, pongámosle, mi hijo Isaac le encantaba aventar piedras. Ay, híjole, yo sufría porque le aventaba piedras a todo lo que se movía le aventaba piedras cuando estaba chiquito. A los carros, a las personas, a los perros, a todo les aventaba piedras. Yo no sé por qué. Y no, pues a ver si le llego el phone. Y pues sí, en una de esas pedradas descalabró a su hermano, ¿verdad? Pero bueno, su hermano tuvo la culpa porque él aventó la piedra en una pelota y la piedra venía y su hermano más chico quería ver cómo caía la piedra y mole le cayó la piedra en la cabeza y aquí unas puntadas, ¿verdad? Entonces ya también fue culpa del otro. El hecho pues es de que yo le decía, ¿por qué no me obedeces? Te estoy diciendo, ¿quieres que te amarre las manos o qué? Te estoy diciendo que no avientes piedras, no avientes piedras, esto no. Y agarrar la piedra. No, no es cierto, no era así. Pero el hecho después es de que yo decía, ¿por qué se equivoca tanto? Y yo me acuerdo que cuando él aventó la piedra para tirar un balón que estaba en un árbol y le cayó a su hermano la piedra y lo descalabró, yo le dije, estábamos en la iglesia, íbamos a comenzar el culto, yo iba a dirigir la alabanza, imagínense qué milagro, yo la alabanza. Y entonces voy a empezar a cantar y veo que entra un doctor, el de la iglesia, agarrando a mi hijo sangrando y metiéndose al baño en la parte de atrás. Y yo lo veo, bueno, hermanos, vamos a orar. Y sirve que voy a orar por mi hijo, ¿verdad? Y luego veo que entran otros más al baño. Y dije, no, esto está más grave, ¿no? Y luego veo que entra atrás mi hijo Isaac. Y lo entendí todo. Terminó el culto, lo llevaron al hospital y todo. Y le dije en la iglesia, le dije, ¿sabes qué te espera en la casa, verdad? Sí sé que me espera en la casa. Entonces llegamos, ya fue todo lo del culto, todo terminamos, llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa, él se subió a su cuarto y dije, este se me quiere esconder. Entonces fui a su cuarto. Cuando entro en su cuarto, tenía la vara en la mano y me la da y va y se pone. Y se baja los pantaloncitos y se pone. Y cerró sus ojitos. Y yo agarré la vara y le di, no se crea. Agarré la vara y dije, este cuate ya entendió.
Y ya lo abracé. Y yo dije, ¿ya entendiste, verdad? Sí, ya entendí. Jamás vuelvo a aventar una piedra. Y jamás volvió a aventar piedras. Ahora avienta a los perros, a las muchachas, pero no piedras. No, tampoco. El hecho pues es de que así somos con Dios. Yo cuando los disciplinaba y veía esto, yo decía, ay, híjole, ¿por qué se equivoca tanto? Y después me veía a mí mismo y decía, ¿y tú, cabezón? ¿Cuánto te equivocas con Dios? Todos los días. Todos los días Dios te perdona, mucho más de lo que tú puedas perdonar. Pasar por alto la ofensa, perdonar la deuda. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado en el día? Es más, el día de hoy. Y tú no has podido perdonar una ofensa que te hicieron hace 3 meses, 2 años, 20 años, y sigues atado a eso. Necesitamos perdonarnos, necesitamos restaurar nuestra familia, necesitamos abrazarnos, necesitamos decirnos que nos queremos a pesar de lo que haya sucedido. Y hoy es el día para eso, hermano, porque Dios te perdonó muchísimo más, mucho más de lo que te hayan podido hacer. Cualquier deuda que tengan o cualquier ofensa que te hayan hecho, Dios te perdonó muchísimo más. También podemos aprender de esto algunas cosas en cuanto a lo que es Dios hacia nosotros. En primer lugar, tenemos que dar cuenta que a Dios le gusta hacer cuentas. Es increíble el meterme a estudiar cuánto cuesta el oro, cuánto equivale un denario, cuánto equivale esto, y ponerme a hacer cuentas ahí. Y yo me sorprendí y decía, no inventes, es mucho dinero. A Dios le gusta hacer cuentas. 2, a Dios le gusta llamarte a cuentas, porque dice que el rey, queriendo hacer cuentas, ¿sí?, con sus siervos, dice el versículo 23 al final, comenzó entonces a tomarlos y hizo una filita y dijo, vamos a hacer cuentas. Un día, si no es ahorita mismo, porque no te tienes que esperar hasta que te mueras, Dios te va a llamar a cuentas. Y no estoy hablando cuando te mueras. Sabemos que todos, dice Pablo, todos estaremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos daremos cuenta de sí, todos, sí, cuando estemos allá. Pero ahorita, aquí en la tierra, Dios también te llama a cuentas. Es más, ahorita Dios te está llamando a cuentas. Y tú te tienes que enterar de cómo estás en realidad en tu corazón. Así que que hiciéramos un examen introspectivo y pudiéramos ver si en realidad tenemos que rendirle, o sea, qué cuentas le tenemos que rendir a Dios en cuanto a esto. Si nuestro corazón está limpio, sincerándonos a nosotros mismos, porque nos podemos engañar. Es más, nos podemos engañar a nosotros mismos que ya no sentimos nada, que sí hemos perdonado. Ahora quizá puedan decir, y yo lo creo, porque aquí todas las familias son santas, que no tienen nada que perdonarse. Entre esposos, entre padres, entre hijos. Yo sé que ustedes no tienen nada que perdonarse porque son familias perfectas. Y todos. Pero también, si tienes algo en contra de tu jefe, si tienes algo en contra de tu vecino, si no has perdonado a tu amigo, el que era tu amigo desde tu juventud y se pelearon, y tú dices, no, ya hasta lo dejé de ver, no hay problema. No es cierto. Sigues enojado con él, sigues guardando un rencor en tu corazón. Si tú sigues molesto, también tus hijos lo aprenden de ti. Y tú piensas que ni siquiera se lo he mencionado. No necesitas a veces ni mencionarlo. El simple hecho de tus actitudes es un aprendizaje para tus hijos. Y si tú no perdonas, tú no has enseñado a perdonar a tus hijos. Si tu familia está sana en este tema en cuanto al perdón, qué bueno, felicidades. Pero si tú estás con este problema en tu corazón de falta de perdón a quien sea, eso lo atraes hasta tus hijos. Y Dios entonces en esta hora te está pidiendo cuentas. Y para pedir cuentas hay que sacar los papeles, como cuando llega Hacienda, ¿no? Una auditoría. ¿Qué tienes que hacer? Sacar todo. Facturas,
compras, ventas, todo. Tienes que sacar todo, tienes que sentar a tu contador a un lado y tienes que dar cuentas. ¿Por qué? Porque te están pidiendo cuentas. Yo quiero que ahorita saques tus facturas, que ahorita saques tus papeles, tus recibos por pagar. Ahorita es un examen a tu corazón y sácalo todo, porque Dios ahorita te está llamando a cuentas. ¿Quién te debe y a quién le debes? ¿A quién tienes que perdonar y a quién le tienes que pedir perdón en este momento? Porque a Dios le encanta pedir cuentas y Dios se molesta mucho. Se molesta mucho cuando nosotros no queremos hacer cuentas o cuando nos queremos hacer el ojo de hormiga. ¿Por qué? Porque Él suplicó misericordia. Le dijo: mira, Señor, te pido paciencia. ¿Sí? Ten paciencia, dice el versículo 26. Ten paciencia. Mira, yo te lo voy a pagar todo. Pero lo mismo le dijo su consiervo. Le dijo: mira, en el versículo 29, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Las mismas palabras le dijo uno al otro. La gran diferencia es de que al que se le debía más sí perdonó y el que se le debía menos no quiso perdonar, ¿verdad? Porque dice que no quiso perdonar, lo dice en el versículo 30, mas él no quiso. Cuando dice esto es de que Dios, cuando llama cuentas y tú no quieres sacar los papeles, no quieres sacar las facturas, no quieres acudir a las cuentas con Dios, entonces tú estás evadiendo algo, justificándolo, diciendo que no hay nada, cuando en realidad sí lo hay. Haciéndote ojo de hormiga de lo que debes, pero siendo muy cuidadoso de lo que te deben. Y eso le molesta a Dios. Por eso Dios entonces le dice: mira, tú eres un siervo malvado. Dios le llama malvado al que no perdona. ¿Cuántos malvados hay aquí? ¿Algún testimonio? Si no perdonas, Dios te dice que eres un malvado. Y eres un malvado, ¿por qué? Porque yo te he perdonado más, dice Dios. Y tú has decidido no perdonar. Ahora, muchas veces lo justificamos diciendo que no podemos perdonar. ¿Lo hemos escuchado esto o lo hemos dicho? Ay, es que quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Es más, no voy a perdonar. Y yo he escuchado muchos hermanos que cuando uno les pide perdona, dice: ¿sabes qué? No puedo perdonar. Y eso es mentira, te has engañado. Sí puedes perdonar, más bien no quieres perdonar, que eso es otro asunto. Y has endurecido tu corazón y no quieres perdonar y prefieres ser un siervo malvado y estar atado a esa persona. Ahora, un siervo malvado enoja mucho a su señor, tanto, ¿sí? Tanto que él le había perdonado su castigo. Pero entonces, cuando él no quiso perdonar, ¿sí? Cuando él no quiso perdonar, entonces él ahora sí ejecutó el castigo o la deuda que tenía para aquel siervo porque no quiso perdonar. Bien lo dice el Padre nuestro, ¿verdad? Que perdona nuestras ofensas, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También lo dice ahí la palabra de Dios, aquí mismo en Mateo, que dice que si nosotros, y ahí mismo en el Padre nuestro, no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, también nuestro Padre no perdonará nuestras ofensas. Ahora, aquí hay una confusión, porque muchos dicen que si no perdonas pierdes tu salvación. No dice eso la Biblia. Lo que dice la Biblia es de que no es de que no pierdas, o que, perdón, de que pierdas tu salvación. Más bien está diciendo: tienes tu salvación, pero no voy a perdonar tus ofensas y tendrás consecuencias graves por ellas. Dios perdona, pero muchas veces no quita las consecuencias. Llega una mujer, una muchacha, ¿no? Tiene relaciones sexuales con su novio, fornica, y después llega y le dice: Señor, y de todo corazón se derrama delante de Dios y le dice: Señor, te suplico, por favor, perdóname. ¿Dios la va a perdonar? Sí, Dios la perdona.
Dios la restaura, Dios la levanta. Pero 9 meses verá la consecuencia de sus actos. Y eso Dios, ni modo que Dios mate al chamaco. Son consecuencias, y muchas veces estamos viviendo las consecuencias, no de la falta de perdón de Dios, sino de nuestras malas decisiones. Entonces son las consecuencias. Dios nos perdonó, sí, cómo no, pero las consecuencias allí están. Ahora, si nosotros decidimos no perdonar, Dios se molesta y nos dice: siervo malvado, yo te he perdonado más. Ahora, este error que estás teniendo no te lo voy a perdonar. Seguirás siendo mi hijo, pero no te lo voy a perdonar. Y sufrirás las consecuencias de esto. Y yo veo a muchos hermanos enclaustrados por una falta de perdón, amargados en las iglesias, sentados, viviendo nada más por vivir, frustrados, nulificados. ¿Por qué? Porque han decidido no perdonar la deuda tan pequeña cuando Dios les perdonó una deuda mucho más grande. Entonces somos siervos malvados, y el siervo malvado enoja a su señor. ¿Cuáles son los errores del siervo malvado? El error del siervo malvado, sí, en primer lugar, vemos que él se le olvidó la deuda. Qué padre, ¿verdad? Y se le olvidaron las dos deudas, O sea, se le olvidó lo que debía, pero no se le olvidó lo que le debían. ¿Se dan cuenta? O sea, fue muy convenenciero, ¿verdad? Se le olvidó, como muchas veces a nosotros se nos olvida fácilmente, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Todos. Y eso, cuando nos ofenden, rápido se nos olvida. Es más, es lo primero que se nos olvida, lo que Dios nos perdonó a nosotros. En segundo lugar, entonces, también él fue cegado por su egoísmo. Él fue muy egocéntrico y dijo: mira, yo puedo hacer, pero cuidadito con que me hagan a mí. Y esto se llama egoísmo. Es más, muchas veces no nos importa si le hacen algo a alguien más, aún a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero con que no me toquen a mí. Cuidadito con que me toquen a mí. Entonces somos cegados por el egoísmo. Y tomó una decisión. La decisión fue, dice el versículo 30, no quiso perdonar. Esa fue la decisión. No quiso perdonar. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero no quiso hacerlo. Y yo creo que los que estamos aquí ofendidos por algo, cualquiera que sea la situación, cualquiera que ésta sea, nosotros podemos perdonar, pero muchas veces no queremos perdonar. Muchas veces decimos que perdonamos porque sí pasamos por alto la ofensa, pero cuando nos la vuelven a hacer, entonces traemos la larga lista desde hace 20 años. Y una larga lista, ¿no? Conozco una hermana que dice que su esposo la golpeó a los 3 días de casados. Al tercer día de casado, su esposo la golpeó. Ella aguantó con él más de 20 años. Como cuando tenía como 24, 23 años de casado con él, hablando con él, dice: mira, yo cometí un error. La golpeé al tercer día de casados y le he pedido perdón como no tienes una idea. Por aquí, por acá, por allá, por acá. Hemos ido a consejerías, hemos hecho un montón de cosas. Pero cada que discutimos, me recalca mi maldad, lo que hice hace 23 años. Y aunque yo le he pedido perdón y ella dijo que me perdonó, siempre dice: sí, estás discutiendo conmigo, pero no me acuerdo, no se me olvida, tú me golpeaste cuando teníamos 3 días de casados. 3 días de casados. Estábamos en nuestra luna de miel y estábamos en este lugar y tenías esta ropa y tú me pegaste por esto, esto y esto. Y dice: bueno, sí, ya te he pedido perdón no sé cuántas veces, ya lo olvidé cuántas veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella no ha querido perdonar. No ha querido perdonar. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que ver que el perdón, o no tanto situaciones, sino el perdón malamente llamado, pensamos que el perdón es olvidar. Y el perdón, hermanos, no es olvidar. No quiere decir que si tú decides perdonar, te da amnesia.
No, no se te olvidan las cosas. El perdón es de que cuando recuerdes ese evento, no traiga sentimientos de enojo a tu corazón. No traiga sentimientos o intenciones de venganza a tu corazón. Eso quiere decir perdonar. Que recuerdes el evento como algo triste, sí, que te sucedió, claro que te lastimó, pero que no te lastima más, que has decidido perdonarlo. Muchas veces nosotros justificamos y es muy fácil justificar la falta de perdón. ¿Era justificable que esta mujer tuviera un rencor con su marido porque la golpeó al tercer día? Claro que era justificable, era muy justificable, era entendible, pero no es creíble. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de perdonar. Ahora estoy hablando de un evento muy duro. Muchas veces nos justificamos, ¿verdad? Y queremos justificarnos y las esposas no perdonan al esposo por situaciones de infidelidad. No perdonan a los hijos por situaciones de desobediencia. Muchas veces los hijos no perdonan a los padres por situaciones en las cuales se aprovecharon de ellos o quisieron, ¿sí? Tengo un amigo que es abogado y que llegó con su papá y le dijo: aquí está el título de abogado, pero yo no quiero ser abogado. Fui abogado porque tu frustración de que tú no fuiste abogado me llamó a mí a ser abogado, pero aquí está. Y él ya tiene otra carrera, pero hasta la fecha no perdona a su papá porque lo dejó, porque hizo que estudiara lo que él no quería estudiar. Y el papá se justificaba: no, pues es que yo quiero lo mejor para mi hijo. Él pensaba que el ser abogado era lo mejor para su hijo, pero su hijo no creía eso. Ahora, son situaciones en las cuales los hijos muchas veces guardan rencor para los padres. Y como estas hay muchísimas en el nido familiar. ¿Cuál de ellas es la que tú tienes que has decidido no perdonar? Y que te has enclaustrado y te has justificado. Y te has justificado en el hecho de decir: no, es que la verdad es justificable. La verdad, lo que me hizo fue muy grave. Y has decidido no perdonar. Porque al fin y al cabo fue una decisión. Ahora, esa decisión, como todas las decisiones, traerá consecuencias a nuestras vidas. ¿Y cuáles son las consecuencias de no perdonar en el hogar y no perdonar en general? Primeramente, te estorbará toda tu vida. Te estorbará toda tu vida. Toda tu vida. No podrás descansar. Te seguirá. Será un lastre en tu vida. Te va a obstruir, te va a obstaculizar, te va a estorbar. Satanás te atormentará, siempre te traerá a la memoria tu dolor. Él nos conoce muy bien, Él es el acusador. No querrás perdonar. Dice Proverbios, ¿verdad?, que la infidelidad es un agravio, una afrenta que jamás pasará. Dice: no querrá perdonar aunque incrementes los dones, los regalos, aunque le llegues temprano con flores. No querrá perdonar, siempre tendrá una duda, siempre habrá una desconfianza. Si te tardas porque se te ponchó una llanta, va a pensar que en realidad tú estás con alguien más. Siempre va a tener esa desconfianza. El hecho pues es de que Satanás se aprovecha de todo eso porque sabe que somos emotivos, porque el ser humano es emotivo. Entonces va a jugar con nuestras emociones, y el no perdonar, entonces estás abriendo una puerta enorme a Satanás para que entre a tu vida, a tu propia familia, y la destroce, porque es lo que él quiere: hurtar, matar y destruir. Y está en contra de tu familia. Necesitas entonces tomar decisiones el día de hoy. Apagarás el Espíritu Santo. No hay nadie fervientemente en el Espíritu que sea genuino, usado por Dios, con un corazón rencoroso. Yo no lo conozco, no sé si ustedes conocen a alguien así. Preséntenmelo, por favor. Quisiera tomarme una foto con él, que me autografié mi Biblia, ¿verdad? El primer rencoroso que Dios usa. No, Dios no te va a usar. Apagarás el Espíritu Santo. Seguirás mostrando una sonrisa de cliché todos los domingos.
pero en realidad tu corazón por dentro te estarás quemando. No te va a dejar, te va a estorbar. Satanás entonces va a estar siempre delante de ti y vas a caer en un punto en el cual vas a ser rebelde, vas a caer en rebelión. Te congregarás. ¿Para qué? Para que el pastor no vaya a molestarte tanto a tu casa. Oye, ¿por qué no has ido? Oye, congrégate. Oye, ¿por qué no has ido? No, nada más. Pero tendrás un corazón rebelde, un corazón endurecido. Y por si fuera poco, el siguiente paso es de que vas a empezar a manifestar enfermedades psicosomáticas. ¿Saben ustedes que está comprobado por la ciencia al 100%, que el cáncer, una de las manifestaciones o uno de los factores predisponentes al cáncer más fuerte, no estoy diciendo el único, el más fuerte es la falta de perdón? Y los doctores cuando tienen los oncólogos lo saben, cuando llegan una persona con cáncer le dice, mire, vaya usted y arregle las cuentas, arregle su vida porque se va a morir. Así de fácil. Hay otras manifestaciones, ¿verdad? Como la pérdida del cabello. No crean que yo soy un rencoroso, esto es genética de otras cosas, ¿verdad? Manifestaciones en la piel, enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión. Son manifestaciones psicosomáticas que también vienen por un corazón endurecido, un corazón que tiene falta de perdón. Y por último lugar, entonces, después de estas enfermedades que aparte bloquea tu vida de oración, tu vida espiritual, también va a amargar tu vida. Y el amargar la vida, cuando estamos diciendo que amarga la vida, es el siguiente paso del rencor. Una es la falta de perdón. Si tienes falta de perdón, entonces es un punto rojo en tu vida. Pero ya cuando endureces tu corazón, estás en un punto muy peligroso, porque estás a punto de caer a otro renglón que es mucho más difícil salir de él, que es precisamente la amargura. Y por eso tenemos, dentro de la sabiduría del perdón, tenemos que saber que Dios nos perdonó más, pero también la sabiduría del perdón sabe que si no perdona, se amarga. Se amarga. Quisiera que buscáramos, por favor, Hebreos. Con este versículo vamos a terminar, vamos a analizarlo. Hebreos capítulo 12, está un poco más adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tomada literalmente del interlineal griego, dice así este mismo pasaje: vigilando de continuo para que nadie esté falto de la gracia de Dios, no que alguna raíz de amargura hacia arriba brotando cause disturbios y mediante ella sean contaminados los muchos. Este es un pasaje que tiene un contexto, precisamente hablando del taller o de la predicación anterior, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la falta de perdón que tuvieron dos hermanos, ¿verdad? Que fue Jacob y Esaú. Precisamente fue el problema Esaú, que no quería perdonar a su hermano, que inclusive juró y dijo que a la muerte de su padre Jacob, a la muerte de su padre, ¿sí? Isaac, él iba a matar a su hermano Jacob. Y eso él lo dijo. En cuanto muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. ¿Y por qué? Porque estaba molesto con él, porque le robó la primogenitura. En realidad no se la robó, el cuate se la vendió por un plato de lentejas y después amargado el fulano, ¿no? Ahora, era un hombre de casa, era un hombre fuerte, peludo, Esaú, un hombre así, alto, muy mal encarado, ¿verdad? Y él entonces amenazó a su hermano, y su hermano también era un hombre de casa, pero sin Z, ¿eh? De casa, de su casa. Él era un amo de casa, él era el favorito de su mamá, que le ayudaba a calentar las tortillas y que iba por la leche, ¿verdad? Y que estaba con él, y entonces era el consentido de mamá y el otro era el consentido de papá.
Aquí los papás, como vimos en el taller, ocasionaron un conflicto muy grande entre sus hermanos. Falta de perdón. Y ese conflicto entonces que ocasionaron en su mismo seno familiar, complementando un poco lo que dice, lo que vimos en la mañana con mi esposa, ocasionó ciertos problemas tan graves que hasta desearon que muriera el otro. Y no nada más deseó, sino dijo: yo mismo lo voy a matar. ¿Y saben qué? Sí lo iba a hacer. Y su hermano sabía que lo iba a hacer. Y su mamá también sabía que lo iba a hacer. Porque cuando su mamá se entera, ¿sí?, va con él, con Jacob, y le dice: no, ¿sabes qué? Vete de aquí, córrele, vete con Labán, allá con mis primos, con mi familia, vete por favor para allá, huye porque tu hermano te va a matar. Y ahí está la mamá solapadora, haciendo un conflicto entre sus hermanos, entre sus hijos. Entonces este se va para allá y recordemos el regreso. ¿Se acuerdan cuando ya después de que trabaja por allá, mínimo 21 años trabajó Jacob con su tío Labán y se trajo a sus 2 hijas, y entonces iba llegando y dice que él se acordó de la promesa de muerte que su hermano, su propio hermano, le dijo, y él dijo: ay, sí es cierto, este cuate no me ha perdonado y no me va a perdonar y me va a matar. Entonces dijo: ay, ñañita. Y empezó a dividir todo lo que tenía, ¿verdad? Mandó por adelante a sus hijos y a sus esposas, y las mandó. Primero le mandó unos regalos, ¿verdad?, para poder mitigar su enojo, su rencor. Y después él empezó a mandar más cosas, más comitivas, y él se quedó hasta atrás. Y cuando se quedó hasta atrás, estaba angustiado Jacob, súper angustiado, a tal grado que fue cuando, lo que dice la Biblia, que peleó con Dios, que de plano peleó una bendición toda la noche, y que le dijo: bendíceme. ¿Cuál era su angustia? Su angustia era la venganza de su hermano. Y ahí es donde Dios le dice: mira, está bien, te voy a bendecir, y le da una bendición también a él. Y entonces él, ya cuando llega con su hermano por fin, su hermano le dice: pues he venido a recibirte. Ay, si con 400 y tantos hombres tú me vienes a recibir. No, pues es la comitiva de bienvenida. Llegó mi hermano. Y dice que lo abrazó y lloraron y lo perdonó. En ese contexto está este pasaje. Este pasaje habla de un corazón amargado de parte de Esaú, y que la amargura lo cegó a tal grado, ¿sí?, que fue como una raíz que brotó y que contaminó todo el ambiente, contaminó todo. Sus sobrinos sabían que estaba amargado en contra de Jacob. Sus esposas sabían que el hermano estaba amargado en contra de su hermano. Así como tus hijos saben que estás amargado en contra de tu jefe, o en contra de tu mamá, o en contra de tu papá. Así como tus hijos saben que están amargados en cuanto al matrimonio, y sabes que viven amargados porque no has querido perdonar a tu esposo o a tu esposa. ¿Algún testimonio también? Porque la amargura se nota. ¿Por qué se nota? Porque la palabra amargura viene de una palabra griega que quiere decir, o que se pronuncia como picria, y quiere decir que denota amargura y se relaciona metafóricamente con una condición extrema de maldad. O sea, es una hiel de amargura, ¿sí?, de maledicencias, de aborrecimiento amargo. En el mismo sentido, metafóricamente, es de una raíz de amargura producida por frutos amargos. Y esto es algo que pigmenta. La picria es algo que pigmenta, ¿sí?, que brota, suelta un pigmento que es muy, pero muy coloroso. O sea, no se puede disfrazar, sino que es muy penetrante el color. Entonces mancha. Y la mancha, pues se nota, ¿no? Así es la amargura. La amargura no la puedes disfrazar, por más que quieras. Ahí ya no es el cliché lógico de la falta de perdón, que lo ves y sí, políticamente lo saludas, ¿verdad? O sea,
Ah, hola, ¿cómo estás? Hasta le puedes dar un abrazo. No, no, no. El amargado no lo puede hacer. Al amargado se le va a notar. La amargura ya es más profunda. Y las características de la amargura entonces es o se refleja precisamente en odio, ¿sí? En rencor, murmuraciones, difamaciones, disolución, hipocresía. Y esa amargura se nota más en la casa. En la casa se nota quién está amargado. ¿Por qué? Porque el tema de conversación es la persona con la que estás amargada. Hoy lo vi ahí en la comida. ¿A quién? Al innombrable. Ah, sí. No. ¿Y qué te dijo? No, nada, pues sabes que ni le hablo. Y están tus hijos. Saben que el innombrable tiene un nombre. ¿Y saben quién es? Y está ahí viendo, ¿va? Sí, lo vi. ¿Y qué crees? ¿Qué? Trae un carro nuevo. Y se te nota la amargura. Y ahí está el hijo. Ay, a ver qué sigue, ¿verdad? Y también, pues sus hijos se ven bien. ¿Sí? Sí, se ven bien. Y, y empiezas a hablar y se nota tu amargura, tu picria cuando estás hablando, porque estás soltando frutos amargos, pigmentosos, que se notan y que están manchando todo. Porque aquí dice que no nada más, ¿sí? O sea, que no nada más se nota y te afecta, sino que también dice al final del versículo que por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos aquí están contaminando a sus propios hijos por sus amarguras? ¿Y saben qué necesita la amargura? Es como una raíz normal de un árbol. ¿Qué necesita el árbol para crecer? Necesita humedad. Y la humedad en la amargura se llama información. Lo que necesitas es información del otro para poder alimentar tu amargura y poderla acrecentar, y la sustentas y la abrazas y hasta la disfrutas. Y más si le va mal al otro. Sí, pues se lo merecía. Mira, ya sabía que en cualquier chico rato Dios iba a llegar y como un rayo lo iba a castigar. Ojalá y lo mate al desgraciado. Pero vas a la iglesia y cantas, ¿verdad? Y levantas tus manos. Pero dentro de ti hay un corazón amargado. Y eso le estás enseñando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y también están amargados. Ahora, quizá hay aquí muchos que están amargados en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra del liderazgo. No se van, no se van. ¿Por qué? Porque ¿cómo me van a ganar la batalla? Y nomás están aquí, ocasionando información para poder tener armas, para poder atacar y vengarse. Quizá hay muchos aquí que están criticando y que tienen un corazón crítico de todas las cosas que se hacen aquí. Y tienen un corazón amargado. Algo les pasó, algo se lastimaron. Y entonces están aquí y uno lo ve con los niños en la escuela dominical. Porque ahí los niños dicen todo. Todo. Y los niños hablan y dicen, no, mi papá dijo esto del pastor. No, mi papá dijo esto. Y está en la maestra escuela dominical, ¿verdad? Y resulta que es la hija, ¿verdad? Se la cree la que está ahí. El hecho pues es de que estamos amargados y lo contaminamos todo. ¿Y cuántas familias ven ustedes a sus hijos jóvenes o adolescentes que ven a la persona con la cual su papá o su mamá está en conflicto y ellos ni siquiera lo conocían? Mira, el innombrable, ¿quién es? ¿Quién es? Quiero conocerlo. Acá está atrás de mí, a mis 6. ¿A tus 6? Ok, entonces ya vuelta para atrás. ¿Él es? Sí. Y todavía voltean y lo ven feo. Ni lo conocen, pero ya lo contaminaron. Lo mismo sucede entonces también, por eso la recomendación cuando se casan es de que sus papás no sepan los conflictos que pasan. Yo tengo 21 años de casado, 21. Y nunca, jamás, hermanos, jamás, de los jamases, mi mamá se ha dado cuenta
de ninguno de mis conflictos que pueda tener con mi esposa. No sabe que no sabe calentar tortillas, que se le queman. No sabe. Bueno, si ve esto ya vas a ver, ¿verdad? Nunca he llegado hoy, no, esta vieja no sabe ni calentar tortillas, madre. Y al rato, ¿qué pasa? Al rato Gaby es un tutorial, ¿verdad? Cómo calentar tortillas. Y aprende y calienta, no, la mejor tortillera de todos. La mejor. Pero como yo ya le dije a mi mamá que ella no sabe calentar tortillas, aunque ya sea la mejor tortillera, mi mamá va a decir, esta vieja inútil no sabe calentar tortillas. Oye, esto te lo dije hace 20 años, sí, pero sí. Entonces el hecho es de que no tenemos que llevar ningún conflicto a nuestra casa. Para eso están los consejeros, para eso están los pastores, para que de manera neutral puedan arreglar los conflictos y confrontar las situaciones y poder llegar a lograr el perdón, que exista el perdón. Pero si tú contaminas, si tú murmuras, si tú hablas, si tú difamas, si muestras tu rencor amargo, pero hipócritamente cuando está presente la persona no dices nada, entonces toda esa enseñanza y toda esa contaminación la irradias a los que te rodean. Por eso dice que los muchos serán contaminados, ¿sí? O sea, va a brotar una raíz de amargura, un sabor amargo, algo pigmentado que te va a estorbar, pero que también por ella tu misma familia va a ser contaminada. Y entonces no nada más es un amargado, sino son 10 amargados, 5 amargados. Y todo por nosotros mismos. Entonces, ¿qué solución podemos dar a esto, hermano? Lo que podemos dar es de que esto se tiene que diagnosticar, ¿sí? Esto se debe diagnosticar. Por eso dice aquí el pasaje, dice, mirad bien, fíjate bien. Y esto me habla de un diagnóstico, de un escrutinio, de un estudio serio. Por eso yo te estoy diciendo, hermano, mira bien tu corazón. Y no nada más esto, porque en el interlineal vimos que dice mirando de continuo. ¿Qué quiere decir? Que mirad bien lo tienes que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tienes situaciones difíciles en tu casa. Porque todos los días vas a ver a las mismas personas cuando te levantes. Todos los días. Entonces, si hay conflictos ahí en la casa, esto es un infierno por falta de perdón, porque no sabes manejar los conflictos, porque podemos echar la culpa a 1000 cosas. Mi papá lo originó, mi papá esto, mi mamá o mis hijos, ellos se equivocaron. Y entonces hay una gama de conflictos ahí en el hogar que nos tienen amargados y nos tienen neutralizados y nos han estorbado y no nos dejan crecer. ¿Qué ganas de servir al Señor si estoy amargado? ¿Qué ganas de ejercer los dones? Ni siquiera me preocupo si los tengo o no. Estoy amargado. Ahorita me estorba. Por eso dice que esto nos estorba y se tiene que diagnosticar. Y nos habla como hacer una tomografía, ¿no? Como, no sé, en la medicina el diagnóstico es muy importante, pero muy importante, es vital. Si llega un paciente al consultorio, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. No podemos darle un plan de tratamiento si no sabemos qué tiene. Igual, tu corazón no puede tener un plan de tratamiento si no sabes qué tiene. Y también el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que aquel que no se cree enfermo, ¿cuál de aquellos que no se cree enfermo va al médico? Nadie. Al médico van los que se saben enfermos. Entonces te tienes que saber enfermo, tienes que saber si en realidad hay algo en tu corazón y para eso le tienes que escarbar. Para eso tienes que hacer un diagnóstico adecuado a ti mismo y saber si en realidad estás amargado con algo, alguna actitud, algo que te lastimó y que tú dijiste, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque te está dañando y está dañando tu relación familiar y no te permite ver a ese miembro de la familia de manera adecuada. Entonces es hora que tengas que aprender a diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque esto va a traer malos efectos. O sea, esto va a tener efectos muy negativos a tu corazón, muy negativos a tu vida y va a cortar tu relación familiar. Te va a hacer esclavo, ¿sí? La falta o la amargura te hace esclavo de la persona a la cual estás enojado o estás amargado.
Y vuelvo a repetir, muchas veces esa persona ya está inclusive muerta y tú sigues molesto y estás esclavizado a eso. También otro de los problemas es de que te hace rechazar las bendiciones de Dios. Por eso dice aquí el pasaje, ¿verdad? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto de deje de alcanzar la gracia de Dios? También no está hablando de la salvación. No quiere decir que aquel que no perdona pierde su salvación. No habla de esto. Todo el contexto del pasaje no habla de la salvación. Habla más bien de que yo creo que el picaporte de las bendiciones de Dios, de la puerta que abre las bendiciones de Dios, está de nuestro lado. Tú decides si abres la puerta de las bendiciones o por tu amargura cierras esa puerta de bendiciones. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere usar. Pero si estás amargado no lo puede hacer. Si no has perdonado, no lo va a hacer. No te va a perdonar tampoco tus ofensas. Eso ya lo vimos. No te va a bendecir. No hay amargados en el ministerio. No te va a usar. Destruye a la persona amargada y también a los que le rodean. Como vimos, contamina todo lo que toca. La amargura es demasiado dañina. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones, hermanos, para esas raíces de amargura que muchos quizá pongámosle la foto ahí, ¿verdad? Cambiémosle la cara a ese que está ahí, pero ya parece que tenemos raíces en lugar de piernas, ¿verdad? En primer lugar, hermano, como un consejo, pon en una hoja las cosas malas que te han hecho. Escríbela. Pero de verdad haz un análisis serio, porque se tiene que diagnosticar. O sea, no puedes salir pensando que no pasa nada, que todo está bien. Todos los que estamos aquí somos emotivos. Todos los que estamos aquí en alguna u otra manera, en alguna etapa de nuestra vida nos han dañado. Todos. Y quizá lo has ignorado o lo has querido ignorar. Pero en realidad cuando lo recuerdas, cuando viene ese pensamiento que Satanás se encarga, claro, de traértelo, tú sufres. Y te crees tan fuerte que dices, no, yo puedo con esto, no pasa nada. Deja de sufrir, hermano. Ponte a escribir todo lo que te han hecho. Ahora, pon en otra hoja que quizá para muchos necesitan un cuaderno o más bien varios cuadernos, ¿verdad? Las cosas que Dios te ha perdonado. Y entonces compáralas. ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado? No, yo de verdad me tardaría aquí todo el día diciendo las cosas que Dios me ha perdonado. Pero haz un ejercicio, vas a ver y te vas a dar cuenta que es abismal. Es abismal las cosas que Dios te ha perdonado. Ahora, pídele también a Dios que te permita ver a esa persona que te ofendió, a tu hermano, a tu hermana, o no sé, a quien sea que te haya ofendido, que tú lo puedas ver como un instrumento que Dios puso para acrecentar tu vida de amor, para acrecentar tu paciencia, tu dominio propio, tu misericordia. Cuando nuestros hijos se equivocan y se equivocan y se equivocan y nosotros ya hasta nos duelen las manos de agarrar, de empalmar la vara y darle con la vara, ¿verdad? Y ponte a pensar que Dios usa muchas veces esas situaciones y a esas personas, todas las personas que están en conflicto con nosotros, para probar nuestra fe, para hacernos madurar, para llenarnos de paciencia. Ahora, muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, dame paciencia, y no sabes ni lo que estás pidiendo, porque lo que Dios te va a dar son conflictos para que tú tengas paciencia, ¿sí? Que Dios te llene de amor. Decía Rick Warren, ¿no? Las personas no recuerdo, decía necesitadas de paciencia o necesitadas de amor doble, ¿no? O sea, son personas que están necesitadas de que les amemos más y pueden ser un instrumento e inclusive una bendición para nuestras vidas. Si te es posible, ve esta misma semana, hermanos, o ahora mismo, si esa persona con la que tienes un conflicto está aquí, ve ahorita mismo y arregla las cuentas. Ve y dile, ¿sabes qué? Te perdono. Aunque no me hayas pedido perdón, te perdono. Pero arregla las cuentas
hoy mismo. No lo dejes para mañana. Que esto no se tarde ni siquiera 2 horas más. Es una decisión personal y tú necesitas tomar esa decisión. Pide perdón si es que tú también estás del otro lado, ¿verdad? Porque somos muy buenos para pedir cuentas, pero también cuando tenemos que darlas, pide perdón ahora mismo a Dios y también a las personas que has ofendido. Y también pídele perdón a Dios porque Él te perdonó lo que era impagable. Él te perdonó muchísimo más, ¿sí? Y tú no has sido sabio en lo poco. El hecho es de que por mucho que parezca la ofensa, es poco en relación a lo que Dios te ha perdonado. Y también esto puede crear en ti una amargura, hermano, una amargura que te esté estorbando, que sea un lastre en tu vida y que por eso no estés creciendo, que por eso tu familia no fructifique, que por eso tu familia no crezca y por ende esta iglesia también se ve afectada y la sociedad en la cual vivimos se ve afectada. ¿Por qué? Porque dice que los muchos, todo lo que está a nuestro alrededor será contaminado si tenemos esa amargura. Y eso es una decisión y una decisión diaria. Yo recuerdo que cuando mi papá, yo les he platicado la historia de mi padre varias veces, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando mi papá, yo era niño, mi papá tenía un problema de alcoholismo y todo lo que conlleva el alcoholismo, ¿no? O sea, la fiesta, mujeres, un montón de cosas. Dentro de esa fiesta de alcoholismo, mi papá lo que hizo fue irse con la secretaria y nos abandonó cuando yo tenía 17 años. Entonces él se fue con la secretaria. Tuvo 4 hijos con ella. Yo tengo 4 hermanos, que se dicen medios hermanos, pero son 4 hermanos míos, hijos de mi padre. Y entonces nos abandonó. Yo busqué a mi papá por todos lados porque él se escondía de mí, ¿verdad? Y yo era uno de los hijos que lo buscaba y 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 se escondía, se iba a pueblos, abría talleres en pueblos, entonces lo buscaba. Y pues claro que mi mamá estaba molesta con mi papá, ¿no? O sea, la familia se fracturó por completo. Y yo le decía a mi mamá y todos nos acercaban con mi mamá porque la vida que mi papá le daba a mi mamá era muy dura desde sus inicios, muy dura, muy fuerte. Todo lo que un alcohólico lleva al hogar, destrucción. Y mi mamá perdonaba y perdonaba y perdonaba, a tal grado que nos caló a nosotros el perdón de mi mamá. Y llegamos a juzgar a mi mamá y a tener rencor en contra de mi mamá, decirle que ella no tenía dignidad como mujer. ¿Por qué se dejaba hacer esas cosas? Y yo recuerdo agarrar a mi mamá y verle y decirle de frente, ¿qué no te das cuenta que me estás dañando? Porque estoy viendo que ese hombre que se dice mi padre te está golpeando y te está humillando y tú eres mi madre, yo te quiero mucho y no haces nada. Divórciate de él. Y mi madre dijo, no me voy a divorciar de él. Y no me voy a divorciar de él. Y yo recuerdo muchos eventos de mi niñez muy duros, muy fuertes, que yo le suplicaba a mi mamá que se divorciara y mi mamá decidía perdonarlo. Cuando ya se fue mi papá, fue algo muy triste, pero también fue un descanso, porque ya muchas cosas no las vimos. Y mi mamá nunca se divorció de mi papá. Se fue mi padre. Y después cuando nos casamos Gaby y yo, hace 21 años, yo fui a buscarlo para que fuera a pedir a mi esposa, ¿no? La pidió a Puebla y ya nos casamos en Puebla. Él no pudo ir a Puebla porque él se enfermó, no pudo ir a mi boda, pero cuando nosotros regresamos, yo fui al taller, estaba en Zapotlanejo su taller, y yo fui a buscarlo para decirle enseñarle las fotos de la boda y de veras, ¿por qué no fuiste? Mira, qué gacho eres. Y él dice, no pude ir. No, ¿cómo que no pudiste? No, sí, no pude ir. Y lo veo vomitar sangre. Entonces ya lo vi muy mal. Y me lo traje de Zapotlanejo acá, pero yo no podía llegar a la casa con mi mamá y decirle, madre, después de 7 años y 4 chamacos, te traigo a tu viejo enfermo. No. ¿Qué hice? Le hablé a sus hermanas. Le dije, mi padre está muy mal, yo no tengo dinero. Pues vamos a hospitalizarlo. Entonces lo llevamos a un hospital particular, le hicieron un montón de estudios y entonces detectaron que tenía cáncer y que iba a morir muy pronto.
Entonces pues todos sufrimos, ¿no? A pesar lo que sea, era nuestro padre, habíamos decidido perdonarlo, amarlo, y entonces pues ahora había que cuidarlo. Yo pensé que iba a llegar con mi madre y después de tanto suplicarle que se separara de él y que se divorciara de él, yo pensé que ella iba a decir: ah, ya ves, su pecado, ya ves, Dios está haciendo justicia con él. No, mi madre lloró amargamente cuando supo que mi papá estaba enfermo y dijo: tráiganlo. ¿Cómo? Tráiganlo, yo lo cuido. Yo pensé que iba a decir: ahora sí, a la vieja aquella, ¿no? Que lo cuide. No, tráiganlo. Y decidió cuidarlo. Y cuando lo trajimos, los gastos eran muy grandes, ya no había dinero para él. Entonces mi madre, me acuerdo que se acercó conmigo y me dijo: ¿qué hubo? ¿Ya ves por qué no me divorcié? Yo soy su esposa y yo tengo un seguro porque soy maestra. Entonces yo puedo asegurar a mi esposo. Él va a entrar al seguro por mí. Y lo aseguró y lo atendieron muy bien hasta que murió. Y yo recuerdo ver a mi madre limpiar las lágrimas de mi papá. Mi papá suplicaba perdón. Perdóname la vida que te di. Perdóname los insultos, perdóname los golpes, perdóname que te dejé, perdóname que te humillé. Yo lo vi, yo estaba ahí. Y yo veía a mi madre secarle sus lágrimas y decirle: no te preocupes, Rafael, todo está bien, yo ya te perdoné. Y abrazarlo. Entonces yo entendí el perdón y su importancia. Eso volvió a unir mi familia. Claro, las situaciones y las consecuencias estaban, ya había 4 vidas nuevas y era muy complicado. Mi papá ya estaba enfermo, estaba a punto de morir, pero en ese momento mis 5 hermanos y mi madre y mi padre estaban juntos otra vez en armonía. Y vi la misericordia de Dios, que usó el cáncer en un hombre que ni siquiera creía en Dios, para que creyera en Dios, aceptara a Jesús en su corazón y se acercara a su familia, aunque fueran por 3 meses, y murió. Pero qué importante es perdonar. ¿Cómo me enseñó eso? Porque es tan importante perdonar a la familia, perdonar a las personas que te ofenden. Yo no sé qué te hayan hecho, hermano, joven. Yo no sé qué tengas en contra de tus hermanos, qué tengas en contra de tus papás. Yo no sé qué tengas en contra de tu esposo, tu esposa, yo no sé. Lo que sí sé y te puedo decir categóricamente es que Dios te ha perdonado mucho más. Y Dios te manda en este momento a que perdones. Y no tienes excusa de decir: no quiero. No tienes excusa. Dios te pide que perdones y que ames y que restaures tu familia en esta hora. Yo quisiera que te pusieras en pie.